Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y en el día de hoy vamos a revisar el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, es decir, el último capítulo de este libro. En él vamos a tener un evento algo triste, una despedida, pero como siempre vamos a empezar orando. Señor Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra y porque nos hablas a través de ella. Te agradecemos, Señor, y te ruego que hoy sea un día más donde podamos escuchar tu voz. En tu nombre, Jesús, amén y amén. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Moisés ha dejado todo en orden conforme al deseo de Dios para su partida. Instauró un sucesor, dio unas palabras finales y, guiado por el Espíritu, bendijo a las 12 tribus del pueblo de Israel con un mensaje muy especial que fue lo último que vimos en el capítulo anterior. Hoy nos corresponde el capítulo 34, que es un pasaje muy personal porque es el cierre de este libro y también es el final de la vida de Moisés. Llegamos al desenlace de una historia que comenzó en Egipto, que pasó por el desierto, que estuvo llena de milagros, de luchas, de caídas, pero también de grandes victorias. Y aquí, en este capítulo, vemos cómo se cumple la voluntad de Dios en la vida de su siervo Moisés. El capítulo comienza narrando que Moisés sube desde los campos de Moab, que es donde está el pueblo en ese momento, hasta el monte Nebo, a la cumbre de Pisga, frente a Jericó. Desde allí, Dios mismo le muestra toda la tierra prometida, Galaad hasta Dan, donde estaría Neftalí, la tierra de Efraín, Manasés, Judá hasta el mar occidental y la llanura de Jericó. Es como si Dios le permitiera ver en un solo vistazo rápido toda la herencia que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y en medio de eso, Él le recuerda lo que sería el mayor castigo en la vida de Moisés, que es justamente esto. Y eso lo leemos en el versículo 4. Dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Así que este es un momento agridulce, tanto para nosotros como por supuesto lo debió haber sido para Moisés. Él podía ver la fidelidad de Dios cumplida, porque la tierra de la que Dios le habló, de la que Dios les venía hablando hace generaciones, no era un sueño vacío, estaba ahí justo frente a sus ojos. Pero por otro lado, Dios le recuerda que él no podrá entrar. Moisés había pecado en Meriba, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había mandado. Y por eso se le prohibió entrar a la tierra prometida. Él no solo desobedeció a Dios, sino que lo representó mal. Él dio un mal testimonio de Dios. Así que aquí se cumple esa palabra. Y es duro porque después de 40 años guiando al pueblo en el desierto, después de todo lo que ha tenido que pasar, después de cada una de las rebeliones, de los malos momentos que le hizo pasar el pueblo, Moisés solo puede llegar hasta la frontera. Está, como solemos decir, tan cerca pero a la vez tan lejos. Sin embargo, aún en eso vemos la justicia y la misericordia de Dios. Justicia porque Él cumple lo que dice y le dijo que Él no iba a entrar, es el castigo y el Señor lo cumple. Pero también su misericordia porque aunque Moisés no logra entrar, Dios lo honra y lo consuela mostrándole y permitiéndole ver la tierra. Luego tenemos el versículo 5. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y esto es muy interesante, notar que Moisés no murió por una enfermedad, no murió por debilidad extrema, tampoco murió por la vejez, sino porque Dios mismo lo llamó. Dios fue el que dijo que en ese momento él debía de morir. Y esto lo podemos confirmar en el versículo 7, porque dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor.
Es decir, reitero, no murió de viejo en el sentido de debilitamiento. Dice que sus ojos podían ver, tenía fuerza aún en su cuerpo, no estaba como para fallecer. Fue así porque Dios determinó que ese era el momento. Fue Dios mismo quien lo llevó a su descanso. Y algo más impresionante que esto está en el versículo 6. Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios mismo se encargó de dar sepultura a Moisés, y es un honor impresionante que el mismo Dios, el creador de todo, fuera quien cuidase de él en su final. Dios lo castigó por lo que hizo, sí, esa es la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida, pero como dijimos, Dios es un Dios que honra a quienes le honran, y Él fue quien estuvo cuidando del cuerpo de Moisés hasta el final de su vida e incluso después de eso. Así que después de esto vemos que dice que el pueblo lloró a Moisés por 30 días en los campos de Moab. Fue un duelo muy profundo porque Moisés había sido su líder, su intercesor, su pastor y también su guía. Con todos sus errores y con todas sus luchas, Moisés había sido fiel a la misión que Dios le dio y el pueblo lo reconocía. Porque a pesar de las caídas del pueblo, a pesar de su rebelión, allí estaban de nuevo, en la frontera. Moisés cumplió con diligencia su tarea, hizo lo que Dios le encomendó y guió al pueblo hasta el último de sus días. El capítulo cierra con una nota muy hermosa de los versículos 10 al 12. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esto solo es un poco más de la honra de Dios para con su siervo Moisés. Unas palabras muy lindas y que nos recuerdan que Moisés fue un gran hombre, un gran siervo del Señor y en muchos aspectos un ejemplo a seguir. Y aunque no es lo último, podríamos ponerlo aquí, que es el versículo 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. El plan de Dios debía de continuar. El Señor honra a Moisés, respeta al pueblo en su duelo, pero el plan debe continuar. Y es por eso que en este versículo 9 vemos que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos en él. Es lo que nos dice el versículo. Así que a partir de ahora, el pueblo iba a seguir a Josué en la tarea que acababa de empezar. Moisés cumplió su misión, que fue la de guiar al pueblo hasta la tierra prometida. Pero ahora Josué va a ser a quien Dios use para tomar la tierra prometida. Y esto solo nos recuerda que el liderazgo y cualquier papel en la obra del Señor no muere, porque la obra no era de Moisés, sino de Dios. Y así con cualquier cosa, somos importantes y cumplimos tareas, pero no somos únicos ni indispensables. Así que este capítulo 34 nos enseña varias cosas. Vamos a hacer el resumen rápido de los puntos importantes de este capítulo. Primero, Dios siempre cumple sus promesas. Aunque Moisés no entró, el pueblo sí lo haría. Y esas dos cosas las prometió el Señor. Tanto que el pueblo entraría como que Moisés no podría hacerlo. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Segundo, que el pecado tiene consecuencias. Moisés fue un grande, pero no perfecto, y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus errores. Tercero, que morir en las manos de Dios es la mayor paz y el mayor honor
que podríamos tener. Moisés no murió en derrota, él no murió cansado, él no murió enfermo, dice que estaba lleno de vigor, pero fue el Señor mismo quien lo llamó al descanso eterno. Dice, murió como siervo fiel, bajo el cuidado del Señor. Cuarto y último punto, la obra de Dios nunca depende de un solo hombre. Moisés fue muy diligente e importante en la obra de Dios para con el pueblo, pero su misión terminó y allí fue donde Josué empezó. Así que todos cumplimos tareas y funciones que el Señor ha estipulado para nosotros. Dios sigue levantando siervos para que su plan avance. Así que al final la figura de Moisés es una que recordaremos por siempre, y más que pudimos ver su vida a través de todo este Pentateuco que hoy finaliza con este devocional, con estas palabras que el Señor dejó allí plasmadas. Pero si pudiésemos decir algo también de la vida de Moisés, es que él nos apunta a Cristo. Moisés es una de las figuras más importantes en todo el Antiguo Testamento, sin duda quizás la más grande del Pentateuco, pero Moisés nos recuerda que a pesar de eso era un hombre, y como hombre era débil y que no podía salvarse a sí mismo. Nos recuerda que ni siquiera el mejor de los profetas pudo entrar a la tierra por sí mismo. Solo es Cristo y el Hijo perfecto el que nos abre las puertas hacia la vida eterna. Moisés murió ahí en Moab, pero Cristo murió en el Calvario y resucitó el tercer día. Moisés fue sepultado por Dios, pero Cristo venció la tumba. Moisés vio la promesa de lejos, pero Cristo nos hace partícipes de ella. Señor Padre Celestial, gracias por este devocional. Te ruego que seas de verdad acuñando cada una de estas palabras en nuestro corazón, Señor, y que podamos pensar en tu siervo Moisés, en el hombre que fue, en lo que podemos aprender de él, y en aquello que no alcanzó, Señor, recordar que Cristo es más que suficiente. Te lo ruego en tu nombre, Jesús. Amén y amén.